Buenas tardes, mi nombre es Juan Andrés Acuña, estoy cursando el grado 10.2 y hoy les hablaré sobre reacciones químicas. Primero comenzaremos diciendo ¿qué son las reacciones químicas? Pues las reacciones químicas es todo proceso termodinámico en el cual dos o más sustancias se transforman cambiando sus estructuras moleculares y sus enlaces. Las reacciones químicas se pueden dar de dos tipos, que es por la forma natural y por la forma energética. Las características de las reacciones químicas es que pueden ser reversibles o irreversibles. Otra es los átomos no cambian y otra pueden ser simples. Estas tres son las más grandes características que poseen todas las reacciones químicas. Existen varios tipos de reacciones químicas, como por ejemplo las que les voy a hablar en este momento. Esta reacción de precipitación. Esta consiste en la formación de un compuesto no soluble llamado precipitado, producido al mezclar dos disoluciones diferentes, cada una de las cuales aporta un ion a esta mezcla de precipitación. Un claro ejemplo puede ser este: mezclar soda cáustica más sulfato de cobre. Esto se practica o se hace mezclando soda cáustica más agua en un vaso de medición y en otro sulfato de cobre más agua. Estas dos mezclas se tienen que mezclar bien hasta disolver las partículas de soda cáustica y sulfato de cobre. Ya al tener la mezcla bien disuelta, se agrega un poco de esta mezcla a esta y lo que formará son unos pequeños grumos en esta que son tipo arena, y a esto es lo que se le conoce como precipitación. Otro tipo de reacciones químicas es la reacción de neutralización. Las reacciones de neutralización son las reacciones entre un ácido y una base con el fin de determinar la concentración de las distintas sustancias en la disolución. Un claro ejemplo de la neutralización es el que consiste en la combinación de iones positivos y iones negativos. Esta combinación puede formar unas moléculas de agua. Para esto necesitamos 3 de hidrógeno, oxígeno positivo, que este es el ion positivo, más un ion negativo que va a ser oxígeno e hidrógeno negativo. Este es el ion negativo. Ion positivo, ion negativo. Para profundizar un poco más, este ion positivo lo se conoce como un ácido, que al sumarle un ion negativo, o sea una base, siempre formará sal y agua. Otro tipo de reacción química es la reacción de oxidorreducción. Esta se denomina así a toda reacción química en la que uno o más electrones se transfieren entre los reactivos, provocando un cambio en sus estados de oxidación. Un ejemplo de esta es esta ecuación, en la que el hierro pierde 2 electrones y pasa el número de oxidación de 0 a 2, como lo podemos observar aquí, pasa de 0 a 2. Esto quiere decir que pierde 2 electrones. En cambio, el oxígeno pasa de 0 a menos 2. ¿Esto qué quiere decir? Que el oxígeno gana 2 electrones. Otro tipo de reacción química es la de reacción de combinación. Se combinan dos o más sustancias que pueden ser elementos o compuestos para formar un producto. Así como lo podemos ver aquí, para crear una reacción de combinación necesitamos un metal más un no metal. La suma de estos dos nos va a dar siempre una sal. Pasando a elementos, podríamos coger un metal como lo es el magnesio más un no metal que puede ser el nitrógeno, 2 átomos de nitrógeno. Al sumar estos dos elementos nos va a dar el nitrógeno magnesio, que se representa así.
Como pueden observar, la sigla de magnesio queda igual aquí en la fórmula, pero la de nitrógeno cambia. ¿Esto por qué se debe? Porque solo se debe colocar la sigla del elemento al que estamos escogiendo. Este otro tipo de reacción química, como lo es la reacción de descomposición. En estas reacciones, un compuesto químico se descompone en dos o más sustancias simples. Por ejemplo, en la descomposición térmica del cloruro de potasio se obtiene oxígeno gaseoso y una sal de cloruro de potasio, como lo muestra en la siguiente ecuación, la cual, para que se produzca esta reacción química, se requiere la presencia de un catalizador que se simboliza con este triángulo que indica la temperatura en la que está para la descomposición de esta ecuación. Otro tipo de reacción química es la reacción de desplazamiento. En esta reacción pueden haber dos tipos. Está la reacción de sustitución simple, que ocurre cuando se cambia solo un elemento de cada uno de los reactivos, y está la reacción de sustitución doble, que ocurre cuando se intercambian dos elementos entre los diferentes compuestos que participan en la reacción. Como podemos observar, aquí tenemos dos fórmulas. Está la de reacción de desplazamiento simple y reacción de sustitución doble. La simple dice: el magnesio desplaza al cobre, por lo tanto lo hace en la reacción simple. Como se acuerdan, en el término decía que cuando se separa un solo elemento se conoce así a la reacción simple. A una reacción de sustitución doble es cuando el sodio, como podemos ver aquí, el sodio desplaza al hidrógeno del ácido y el sulfato de hidróxido del hidróxido de sodio. El último tipo de reacción química es la reacción por combustión. Se basa en la reacción química exotérmica de una sustancia llamada combustión con el oxígeno. Unos claros ejemplos de esto es cuando encendemos una vela, ahí ya estamos generando la reacción de combustión, o también cuando encendemos una fogata. Con estos y más ejemplos estamos generando una reacción por combustión.